para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Cordial saludo, amados hermanos, ustedes que se encuentran allí viéndonos a través de las redes sociales. Le doy una bienvenida a este culto de entre semana. Allí donde usted está, saque su Biblia y busque el Salmo 33. Lo vamos a leer y dice así: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Amén, hermanos, usted que está allí, haga lo que dice el Salmo. Sigamos el ejemplo que nos da el músico David, donde nos dice que cantemos con alegría, cantémosle con alegría al Señor. Estas alabanzas que están dedicadas a estos jóvenes de la alabanza, que con mucha dedicación han dado su alabanza al Señor. Usted también, entonces, párese allí, invite a su familia a que alaben juntos al Señor. Entonces, allí donde usted está, por favor, incline su cabeza. Vamos a orar al Señor, vamos a cerrar los ojos. Padre Celestial, encomendamos este servicio en tus manos, oh Cristo. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, como familia delante de ti, Señor, a recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que las alabanzas que te vamos a dar en este momento, Señor, tú las recibas, Dios, como olor fragante, Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Bendice, Señor, a los músicos. Bendice, Señor, al pastor que va a traer tu palabra limpia y fresca, oh Cristo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pues vamos a cantarle al Señor. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas recorriendo por mis venas. No temeré a lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas recorriendo por mis venas. No temeré a lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Nos alegraremos en el Señor, que Él es grande y poderoso. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Así es, nos alegraremos en el Señor. Y ahora, hermano, le invito a que cierre sus ojos
y le dé gracias al Señor porque ha estado con nosotros, porque en medio de la prueba ha estado con nosotros. Y Señor, sabemos que no podemos ir a nadie más sino a ti, Señor, que tú tienes las respuestas a nuestros problemas, Señor, tienes la solución a nuestros problemas, Dios. Solamente en ti confiamos, Dios, en ti está nuestra esperanza, Señor. seguro, Señor. Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Señor. Buenas noches a toda la familia de la Catedral de Vida. Bienvenidos a este culto entre semana. Bienvenidos a esta oportunidad de conocer de Dios, de hablar de Dios y por sobre todo de hacer que nuestra fe crezca. Envío un saludo a todos los amigos que nos están viendo, todos los hermanos que nos están viendo. Y quiero que pasemos un momento en familia, un momento donde podamos compartir. Y el día de hoy tenemos preparado un culto muy especial, tenemos una programación muy especial, porque conmigo, para desarrollar esta enseñanza de la palabra de Dios, tengo una invitada muy especial. Yo sé que es conocida por muchos y ella también va a presentarse. Estoy hablando de la hermana Mayra Lisset y está acompañándonos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca de la parte médica, acerca de la parte que tiene que ver con la organización médica, cómo podemos prevenir el coronavirus, qué mitos hay sobre ello y por sobre todo la posición de la fe y de la Biblia acerca de esta pandemia. Así que Mayra, bienvenida esta noche. Quiero que saludes a las personas que nos están viendo. Pastor, muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Me siento muy orgullosa pues de estar aquí compartiendo con ustedes en este momento. Bueno, Mayra, cuéntanos, ¿quién es Mayra? ¿Hace cuánto conoce del Señor? ¿Qué hace Mayra en su diario vivir? ¿Quién conforma su familia? Bueno, Pastor, tengo 30 años, hace más o menos 21 años conozco del Evangelio. A la edad de 9 años empecé mi primer acercamiento a una iglesia cristiana y desde los 10, 11 años totalmente enamorada de Dios. En este momento mi núcleo familiar está conformado por mi mamá y mi papá y básicamente llevo 15 años, 16 años al servicio de Dios en la obra. Muy bien, y en la parte profesional, ¿qué nos puedes contar? Soy enfermera profesional, egresada de la Universidad del Tolima en el 2010, con diplomado en unidad de cuidado intensivo con especialización en auditoría en salud, con experiencia en unidad de cuidado intensivo de más o menos 8 años. Muy bien, qué bueno saber, Mayra, que tu familia es creyente y pues que has tenido una estrecha relación con la iglesia, gran parte o la mayoría de la vida. ¿Cómo una joven de la iglesia termina estudiando una carrera tan importante, tan exigente, pero a la vez tan desagradecida como es la enfermería? ¿Cuáles son sus aspiraciones hoy en día como profesional de la salud? ¿Y siguen siendo esas mismas aspiraciones que cuando comenzaste el primer semestre en la universidad? ¿O quizá la realidad de la práctica profesional han hecho cambiar esas aspiraciones? Bueno, básicamente le decía en estos días a mi mamá que algo muy curioso conmigo es que desde pequeña siempre tuve como en mi mente el sentir y el deseo de una carrera afín a la salud. Pues en mi inocencia de niña yo decía que quería ser médico para poder poner inyecciones. Ya a medida que fui creciendo, entonces pues Dios me puso en el corazón estudiar enfermería. Tuve la oportunidad de estudiar medicina, porque la tuve, pero pues me enamoré de la carrera por ciertos estándares diferentes a la medicina como tal. Las aspiraciones y todo ha sido bastante diferente, obviamente, pues uno entra pensando que se va a enfrentar con un mundo, digamos, un poco más agradable, más agradecido. Hay personas que me dicen, yo no podría estudiar lo que usted, no podría ejercer esa profesión porque enfrentarse con el dolor, el sufrimiento es algo bastante difícil. Y realmente en estos 10 años de experiencia profesional me he dado cuenta que sí, son cargas emocionales que tal vez uno nunca se dimensiona, situaciones, enfrentarse uno con personas tan diferentes en tantas ocasiones y en momentos críticos de sus vidas, como es, digamos, estar delicados de salud. Y pues también la parte económica, ¿no? Porque pues uno a veces
piensa o pretende de que pues teniendo una carrera profesional en la salud pues va a ser un poquito mejor remunerado y pues se encuentra con otra realidad, con la realidad de que tal vez te toca tener 2 o 3 trabajos para de pronto suplir las necesidades que uno tiene, tanto pues personales o familiares en su momento. Entonces, sí, ha sido diferente hoy en día, y mucho menos pues cuando estudié en primer semestre en el 2006, no me imaginé que me fuera a enfrentar a una pandemia. Eso es algo que ninguno de los que estamos ahorita... No estaba en la mente ni en los papeles. Uno estudiaba que sí, que Florence Nightingale y que otras enfermeras hace 100 años atrás, 200 años atrás, pues les tocó vivir eso, pero pues uno nunca creyó que le correspondiera a uno esa parte. Tremendo, Mayra, es verdad. Y por eso yo creo que es muy importante prepararse en la universidad para cualquier faceta, para cualquier escenario que nos toque, y de eso se trata, poder asistir a la universidad, poder estudiar o poder aprender cualquiera de los artes que quizá alguno de los que nos están viendo comparte. Me llamó mucho la atención esas expectativas que acabas de decirnos, esas expectativas, y según lo que escuché, tiene que ver, número uno, de cómo reaccionan con las personas frente al dolor, frente a ayudarles, pero también tiene que ver frente al sistema de salud, ¿no? Frente al sistema de salud, y la verdad es que somos un país que quizá tiene un poco de deficiencia dentro del sistema de salud, y esta pandemia pues ha traído quizá una lupa acerca de las falencias que hay, también las virtudes y los puntos positivos que tenemos. Y quisiera, Mayra, antes de hacerte la pregunta siguiente acerca del sistema de salud, que analicemos un momento un versículo que está en la Biblia y está en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, porque tiene que ver con ese campo que tú estás trabajando y es el de la salud, ¿cierto? Y a pesar de que nosotros tenemos como derecho, porque en Colombia la salud es un derecho, tenemos el derecho de asistir a un sistema de salud, a una clínica, a un hospital, unos profesionales médicos, también nosotros basamos todo esto en nuestra fe bíblica. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mayra. Dice Éxodo 15, les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedecen sus mandatos y cumplen todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Y termina diciendo esa primera revelación de Dios después de salir de Egipto al pueblo de Israel. Les dice: porque yo soy el Señor que los sana. Es muy bonito saber que aunque tenemos profesionales, como en el caso de Mayra, tenemos todo un sistema, un andamiaje de salud en el país, nuestra fe de nuestra salud debe estar primeramente sobre la base de Dios, sobre cumplir sus estatutos, sobre vivir una vida de prudencia, una vida de santidad, y la promesa se hará realidad en nuestras vidas, Mayra. Seremos sanados por Dios porque Dios es nuestro sanador. Y quería hacerte una pregunta, Mayra, y es que uno de los temores de los gobiernos de los países en el mundo entero es que el sistema de salud colapse, ¿no? Quizá escuchamos en las noticias que hay cierta capacidad que tienen los hospitales para recibir pacientes en cuidados intensivos y en hospitalización. Y gracias a Dios en Colombia, a diferencia de otros países de nuestra región, como es el caso de Brasil, Estados Unidos, Ecuador, donde hemos visto noticias muy tremendas, e inclusive dentro del departamento del Tolima, que a diferencia de otros departamentos, somos un departamento que tiene más de 1,5 millones de habitantes en nuestro departamento, pues ha sido como bendecido en cierta manera porque no nos ha impactado ese coletazo del coronavirus y no hemos pasado ese umbral, ese límite logístico para ir a aquellos que padecen esos síntomas del coronavirus. Quisiera preguntarte, Mayra, ¿cuál es la capacidad hospitalaria que tenemos acá en Ibagué y en el Tolima? ¿Y cómo está ese ambiente dentro de los pasillos de las clínicas, entre ustedes los profesionales, los compañeros?
Mayra, ¿tú crees que acá en Colombia hemos sido protegidos por Dios a diferencia de otros países que han registrado hasta más de 1,000 muertos cada día? Inclusive, ¿piensas tú que el Tolima ha hallado gracia de parte de Dios en comparación de las cifras que reflejan otras ciudades del país y otros departamentos? Sí, pastor, mire, básicamente la capacidad de la red hospitalaria en Colombia es muy deficiente. Tenemos más o menos 5.000 camas UCI a nivel de Colombia, y a nivel del Tolima son más o menos 270 camas con la expansión que se realizó ahorita pues ajustada a la pandemia. Pero realmente estamos hablando de 1.7 camas por cada habitante en Colombia, y en Ibagué una cama por cada más o menos 1.000 habitantes también. Entonces es bastante eficiente, pese a que pues sabe que se abrió la sede Limonar, donde pues es el hospital COVID que estamos llamando ahorita, donde se ampliaron pues unas camas tanto para hospitalización como unidad de cuidado intensivo. Pero pues definitivamente en este momento, si llegase el coletazo, como usted lo decía, del coronavirus, estaríamos como otros países, incluso como otros departamentos, donde la gente estaría muriéndose en las calles por falta de atención médica, más que por el coronavirus como tal, porque básicamente eso es lo que nos hemos dado cuenta, que es la falta de atención médica la que ha llevado de pronto a tantos decesos. ¿Qué pasa aquí en el Tolima? Sí considero que hemos hallado gracia delante de Dios. Siempre he pensado que Colombia está en el corazón de Dios. Dios tiene al Tolima específicamente y a Ibagué entre sus consentidos, y eso lo hemos visto reflejado. Hace poco le decía a alguien que es increíble para nosotros como profesionales de la salud ver que a 2 horas, como es Bogotá, la red hospitalaria ya está colapsando, y nosotros aquí en el Tolima no lo estamos viendo. Básicamente le estoy diciendo que en la institución donde yo trabajo hemos tenido solamente en la unidad de cuidado intensivo un caso positivo de COVID. Entonces pues eso es algo muy favorable. En otras instituciones se han presentado más, pero pues no ha sido tanto el aumento pues como en otros lados. Exponencial, así como vemos en otras situaciones. Sí, no, realmente aquí. Y algo que me llamaba la atención es que hablaba con una compañera y me decía: Mayra, he visto en varias partes de la ciudad de Ibagué gente reunida, creo que es orando al pie de las clínicas. Y yo pienso que eso ha sido muy bonito y me confrontó, porque pues me he dado cuenta de que los cristianos nos estamos levantando. Sí, señora, así es. Dios tiene planes muy hermosos con esta nación, y nosotros, su iglesia, hacemos parte de ese plan, que como acabamos de leer hace poco en la palabra, a pesar de que hay un sistema de salud eficiente o deficiente, con cosas positivas o negativas, Dios sigue siendo nuestro sanador, y nuestra fe debe estar puesta en aquel que puede sanar al ser humano. Me llamó la atención en la respuesta que nos acabas de dar acerca de ese coletazo o de lo que llaman los expertos el pico del virus, que dice que todavía no ha llegado. El presidente y algunos alcaldes están pronosticando ese pico más alto para los meses de julio e inclusive para agosto. Antes de la entrevista nos hablabas que están llegando los resultados de las muestras que se tomaron hace 15 días, hace 10 días, es decir que aún no hemos llegado a ese pico. Entonces, necesariamente debemos de hablar acerca de la prevención y los protocolos para prevenir, y para que nosotros mismos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro trabajo, podamos apoyar a ese sistema de salud, y también ustedes puedan ver que nosotros los ciudadanos estamos colocando nuestro granito de arena. Ahora, en las redes sociales, Mayra, escuchamos cientos de opiniones, noticias falsas acerca de cómo saber si alguien está contagiado o no por el coronavirus. Inclusive una vez escuché una noticia falsa y mucha gente compartiendo acerca de métodos para sanar el coronavirus, que si se tomaban unas gárgaras de limón con bicarbonato a 28 grados, se moría la bacteria. Y yo decía por dentro, pero si el organismo tiene una temperatura de 32, 33, hasta máximo 36 grados normalmente, pues el coronavirus estaría ya de vacaciones. Entonces uno escucha como que muchos cuentos, muchas especulaciones,
Y yo quisiera, ya que tenemos acá en el programa Nuestro Culto una profesional de la salud, cuéntanos de manera profesional cuáles son los verdaderos síntomas de alguien que ha sido contagiado por este virus y cuáles no son síntomas, porque también hay que saber cuáles no son, porque podemos quizá tener otros síntomas de otra enfermedad. Y en caso de presentar esos síntomas, ¿cuáles son los protocolos para acceder a los centros de salud? ¿En dónde deben ir los ciudadanos y los amigos que nos están viendo? Bueno, básicamente lo que hablaba, voy a retomar un poco lo del pico. ¿Qué ha hecho de que el pico disminuya? Lo ha hecho la fase de cuarentena que hemos tenido y que hemos sido muy juiciosos escuchando a nuestros mandatarios. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios nos ha puesto personas de alto rango en cuanto al gobierno, pues para hacerles caso, para obedecerles, y eso ha hecho de que la fase de mitigación, pues la red hospitalaria, digamos, nos hemos preparado y no se ha visto tampoco ese colapso, ¿sí? Porque estamos esperando el pico en julio, agosto, porque pues ya hoy 1 de junio, pues ya se levantó mucha restricción, mucha gente está afuera. Que nosotros como profesionales de la salud, ¿qué pedimos? Que las personas pues hagan, pues que sigan haciendo caso o obedeciendo las recomendaciones que les damos, ¿sí? Básicamente son 3 recomendaciones básicas que nosotros damos para prevenir el contagio, y es el lavado de manos. Es supremamente primordial. Si hablamos de porcentaje, hablamos que si tú te lavas las manos frecuentemente, cada 3 horas, cada vez que tengas contacto con algún área donde, digamos, sea expuesta, estás disminuyendo tu contagio en 50%. Si usas el tapabocas, ya es el 70%. Y si usas el distanciamiento social de 2 metros, ya es un 97%. O sea, si estamos con esas 3 estrategias, podemos estar un 97% seguros de que no nos vamos a contagiar. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una persona? Básicamente, los protocolos que se están manejando aquí en Colombia, estamos manejando 5 casos diferentes de pacientes, pero básicamente estamos esperando que el paciente, si presenta fiebre, hablamos de fiebre 38 grados, así que pues yo les recomiendo que si puede ir a la droguería y comprar un termómetro que vale 1.000 pesos, sería muchísimo mejor, porque nos llegan personas, es que me sentí caliente, entonces pues te asustan y eso también nos puede ayudar a colapsar el sistema, ¿sí? Claro. Entonces si tenemos un termómetro pues a la mano, pues estar vigilándonos la temperatura, si hay tos, si hay dolor abdominal, si hay diarrea, si se presenta, ahorita hay algo que se está presentando y es que los pacientes están, ¿cómo le digo? Ignorando, no, sin el sentido del olfato y sin el sentido del gusto. Entonces te estás comiendo y no se está sintiéndole el gusto a la comida, el sabor a la comida, o simplemente dejas de sentir los olores eso también es un síntoma. Hay una percepción en esos sentidos. De esos sentidos, sí. Entonces estos son síntomas de una persona que puede tener coronavirus, pero el protocolo es muy enfático donde dice que si presentas 2 o 3 síntomas de los que acabé de mencionar. Es decir, yo tengo tos, solamente tos, no tengo fiebre, no he tenido absolutamente nada más y he guardado mi distanciamiento con mi tapabocas, con mi lavado de manos, pues es muy poco probable de que sea coronavirus. No hay que presentar una alarma, un miedo. No, entonces hay que tener mucho pues en cuenta esa parte. Ahora, si bien de pronto ves que tienes diarrea con dolor abdominal, con fiebre o con tos, pues ahí sí, entonces las EPS, todas las EPS tienen unas líneas donde uno se puede comunicar vía telefónica y ellos lo asesoran. Entonces uno le comenta los síntomas y ellos le dicen, sí, mira, acude a tal parte o a tal otra. En cuanto a la red del Tolima de aquí de Ibagué, lo que se aconseja es que las personas que sospechen que tengan estos síntomas que les acabé de mencionar, pues acudan a su centro de referencia, que sería el Hospital Federico Lleras, sede Limonar, que es donde estamos atendiendo las urgencias de los pacientes pues, sospechosos o positivos. Si de pronto él tiene miedo porque dice, no, allá están todos los COVID y si yo no tengo, me contagio, entonces pues tenemos otras instituciones donde todas las instituciones en Ibagué, hablemos de la Clínica Nuestra, Médica Isla Ibagué, toda la Tolima, todas, estamos con los protocolos para atender estos casos y pues para darles un mejor manejo. Qué bueno eso de dar esa seguridad de que tenemos un sistema y unos profesionales preparados, pero también era muy importante lo que nos decías
acerca del cuidado propio, ¿verdad? De cómo si yo me cuido tendré menos posibilidad. Bien lo dice la Biblia, Mayra, en el libro de Proverbios de la sabiduría. Salomón hace una personificación de la sabiduría, como si la sabiduría fuera una persona, pero nosotros sabemos que toda sabiduría viene de Dios, y dice el versículo 12 del versículo 8, yo la sabiduría convivo con el buen juicio. Es decir, que hay que usar mucho el sentido común, lo que llamamos ese sentido común de no estar sin nuestro tapabocas, sin el lavado, sin el cuidado, no salir de la casa si no es estrictamente necesario. Y yo estoy más que seguro, como nos lo acaba de confirmar Mayra, que si nosotros cumplimos ese protocolo más la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sanador, vamos a poder pasar toda esta contingencia. Me surge otra pregunta, Mayra. Ante estos efectos que han traído o que ha traído el COVID-19 en la salud de las personas, tales como el contagio, los síntomas que vienen después de haber sido contagiado, el aislamiento, el estrés, entre otros, ¿cómo podemos disminuir de manera práctica las consecuencias y padecimientos de este virus en nuestra vida, pero también en nuestra familia o en las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos disminuir las consecuencias? Sí, y no solo las consecuencias, sino también esos padecimientos mentales, de estrés o de ansiedad, o de creer que yo tengo esto, porque como vemos tantos o estamos expuestos a tantas noticias, ¿cómo podemos de manera profesional prevenir esa situación? Bueno, básicamente yo siempre recomiendo disminuir el consumo de noticias, porque es algo que nos genera bastante ansiedad. Sí, por lo menos en mi casa yo tengo la regla de que solamente se ven noticias una vez en el día, como para uno saber lo más importante, porque pues si sumamos de que estamos encerrados en las casas y solamente escuchando tantos contagios, no sé qué, en tal parte, pues eso nos va a generar una ansiedad, nos va a generar aparte también más temor e inseguridades, y pues también podemos disparar la tasa de suicidios, pues por lo menos sabemos que aquí en el Tolima eso es un punto muy álgido para nosotros, ¿sí? Entonces pues yo sí, en cuanto a eso, recomiendo eso, pero básicamente aferrarnos a Dios, porque si nosotros no tenemos claro de que Dios es el quien tiene el control de todas las cosas, absolutamente todo, vamos a empezar a tener muchas cosas, incluso vamos a empezar a somatizar síntomas, ¿sí? Entonces vamos a creer que lo tenemos porque como personal de la salud nos pasó, cuando empezó todo, nosotros terminamos el turno y sentíamos fiebre, sentíamos ardor en la garganta, o sea, era terrible, ¿sí? Entonces nos tocó manejar como mucho el espere, no hice esto, hice las cosas bien. Entonces, si nosotros como personales de la salud que digamos sabemos y empapados del tema, lo tuvimos, somatizamos síntomas, pues la gente también. Entonces yo pienso que aferrarnos mucho a Dios y tener la tranquilidad de que lo que nos suceda es la voluntad de Dios y esa es buena, agradable y perfecta. Y básicamente lo que les decía, para prevenir y para esto, las 3 normas, si yo sé que soy una persona con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, cáncer, estar muy pendiente de esas enfermedades, porque pues entonces ahorita la gente se está descuidando más de la salud, no va a sus citas médicas, entonces todo eso genera que yo sea más vulnerable para contagiarme. Entonces estar muy pendiente de la salud que cada uno tenga. Me gusta mucho eso que dice, apegarme, pegarme, confiar en Dios. Y traigo de nuevo esto con lo que empezamos la entrevista cuando quise presentarte, el tema de la fe y de la ciencia. Muchos dicen que la fe y la ciencia no tienen nada que ver, que están separadas, que son enemigos. Y cuando nosotros vemos hombres de Dios, como por ejemplo en la Biblia, el médico Lucas, ¿verdad? Colosenses dice, el amado médico Lucas, hombres que eran personas de ciencia, de gran conocimiento, de gran sabiduría, pero que también tenían una fe inquebrantable. Quisiera saber a manera personal, ya dejando a un lado quizá lo que podamos decir a las personas frente a consejos y entrando ya en la vida personal de Mayra, ¿cómo se desarrolla esa lucha en la mente entre esos dos pensamientos, entre la fe en Dios
y en las promesas de las palabras, de su palabra, como las que hemos leído, y la posibilidad de contagiarse del virus, o inclusive algo peor, contagiar a un familiar, a alguien que esté cercano. Y siendo sincera, en esta época de pandemia, Marta, Mayra, ¿ha habido una crisis de fe en su vida o siempre se ha mantenido esa fe inquebrantable? ¿Han existido días donde has dicho, no, voy a tirar la toalla, mejor prefiero irme a cambiar de profesión, o has dicho, no, he estado siempre firme? ¿Cómo ha sido eso que no ven las personas de los profesionales de la salud? Básicamente sí. Sería mentirosa si dijera que no tuve crisis de fe, porque sí la tuve realmente. El temor de algo nuevo, de algo totalmente diferente, como le decía, cuando estudié nunca me imaginé pasar este momento, y pues lo que uno veía en los otros países pues tan lejos, pues llegar a presenciarlo. Sí fue un momento en que eso nos afectó mucho, o pues en lo personal me afectó mucho, que tuve unos 2-3 días de pronto de reflexión, de pensar, de que no dormía bien, de que estaba muy cargada, ¿sí? Hasta que de pronto tuve el sacudón y dije, no, espere, o sea, mi confianza está en Dios, Él me hizo una promesa y Él es fiel a su promesa, entonces yo voy a ser fiel a Él. Amén. Entonces eso como que me ayudó un poquito a levantar, y lo que le decía, saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que lo que a mí me suceda está en manos de Él, y que yo sé que lo que Él quiera que yo pase, Él siempre va a estar conmigo, ayudándome en cada momento, ¿sí? Entonces eso, digamos, que me ayudó a sortear un poquito esa parte, y pensar haber desistido de mi profesión y eso, la verdad no. No ha llegado a esa crisis. No hemos llegado. Incluso con mis compañeros, con mis colegas hemos hablado, y hasta el momento ninguno lo ha pensado, porque estamos firmes en la vocación de que queremos ayudar al otro, y bueno, se nos presentó este momento, y ahorita es donde me ha dado curiosidad que muchas personas que en algún momento me dijeron a mí, no creo en Dios, ahorita me dicen, Mayra, sé que Dios es el único que nos puede salvar. Entonces eso ha sido muy bonito, claro, para mí. En tiempo de crisis no hay ateo. Eso es muy cierto. Entonces me he dado cuenta que la ciencia, sí, dicen que la ciencia y la fe son enemigos, pero en este momento la ciencia y Dios estamos pegados como uno solo. Sí. Qué bueno, Mayra, y me llama mucho la atención eso que dijiste, mi vocación de servicio, y te felicitamos. Es un orgullo por parte de la Catedral de Vida que todos los funcionarios de la salud, no solamente los que están allí en el campo, en los pasillos, en las clínicas, sino también el personal administrativo o los que hacen aseo o que de una u otra manera intervienen en el sistema de salud, están representando a la familia de la fe. Y quisiera hacerte esta última pregunta porque yo sé que Mayra es consciente de que el llamado y el servicio a Dios no solo se practican dentro de las 4 paredes del templo, ¿verdad? O inclusive no solamente se practica ese servicio y ese llamado con la familia de la fe o con los hermanos cristianos. La Biblia nos enseña, Mayra, que mientras vamos realizando las actividades diarias que tenemos que vivir, pues también podemos servir y compartir nuestra fe con otras personas que no han conocido o que no comparten esta fe en Dios. Mi pregunta puntualmente, Mayra, es: en este tiempo de pandemia, en este tiempo de exigencia mental, física, profesional, ¿cómo has podido compartir tu fe en Dios en medio de tu profesión, ¿sí?, a aquellas personas que verdaderamente necesitan a Dios? ¿Acaso se puede compartir de Cristo y su evangelio siendo un médico, siendo un enfermero o dentro de un hospital, o están cerradas las puertas a Dios en estos lugares? ¿Cómo ha sido esa experiencia de poder compartir la fe a aquellos que lo necesitan? Bueno, en este punto de pandemia ha sido un poco complicado con el paciente positivo. Por lo menos yo trabajo en un unidad intensivo. Entonces es el paciente que pues está muy delicado, está intubado, ¿sí? Entonces es difícil hacer contacto y pues la familia no lo visita, ¿sí? Porque pues son protocolos de que pues disminuimos el riesgo. Entonces al paciente como tal ya contagiado ha sido muy difícil, digamos, poderme acercar.
pero pues hablando de otros pacientes que también se han preocupado por la situación y que están hospitalizados por otro tipo de circunstancias que los aquejan su salud, para mí ha sido muy fácil. En unas situaciones y en otras no, ¿sí? La primera pregunta por la que yo siempre entro con ellos es: ¿usted cree en Dios? Entonces cuando me dicen, sí, yo creo, esto es la patica que me da para... Abre la puerta. Sí, para empezar a decirles, pues ¿cómo se dice? Como animarlos a que su fe crezca, a consolarles. Entonces, pues ha sido muy fácil para mí. Pero entonces cuando me dicen no creo en Dios, es difícil, porque entonces me toca es como usar otras estrategias para llegarles, y muchos han llegado a la conclusión de venga, usted es diferente, usted, ¿dónde va? Yo quiero ir, ¿sí? Y pues muchos no son de aquí de Ibagué, entonces me ha tocado referenciarlos en otras partes, en otras ciudades, pero ha sido bonito ver milagros de personas que le han dicho estado vegetal, ya no se levantan, y verlos salir de la clínica caminando, ¿sí? Son milagros bonitos. Bien. Que están en mi corazón y que he compartido testimonios con muchas personas. Qué bueno, qué bueno. En todo momento podemos compartir la fe en Cristo y servir a los demás. Bueno, Mayra, se nos ha pasado el tiempo, hemos compartido ya media hora de experiencias, de recomendaciones, cifras, y nos queda terminar o cerrar esta predicación o esta entrevista con un tiempo de oración. Y quiero volver sobre la base de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Y vuelvo a leer el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo todos sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios, porque yo, el Señor, soy su sanador. Eso es quizá mi conclusión, Mayra, en esta noche. Estemos cerca de Dios, que Él nos va a sanar. Y si nos contagiemos, no importa, Él nos va a sanar. Y si no nos contagiemos, seguiremos sirviendo. Así que, sin importar las noticias, sin importar lo que digan los demás, mi conclusión, Mayra, para esta noche es: el Señor sigue siendo nuestro sanador. ¿Cuál sería tu conclusión, Mayra? Lo que venía diciendo durante toda la entrevista: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y ser fiel, Él es fiel con sus promesas y debemos serle fiel a Él. Amén. Qué buen tiempo, Mayra, para que nos dirijas una oración por todos aquellos que están en un hospital. Número 1, trabajando, aquellos héroes anónimos que hacen parte de esa red, de ese sistema hospitalario, para que Dios los guarde, para que Dios los anime, para que Dios los proteja. Y número 2, por aquellos que están en las clínicas, por aquellos que están enfermos, por aquellos que no han encontrado un tratamiento, para que Dios sea propicio, y bien sea a manos de un milagro o a manos de la ciencia, Dios puede utilizar cualquiera de los dos caminos, puedan recibir una respuesta de parte de Dios. Mayra, amén. Por favor. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar este momento en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has permitido compartir, Padre amado, de tu palabra. Señor, en este momento muy puntual queremos pedirte por aquellas personas, Espíritu Santo, que han dedicado su vida a trabajar en el área de la salud, Padre. Somos personal de la salud trabajando en diferentes áreas, desde el área administrativa, Señor, hasta los vigilantes, Padre Celestial, de las instituciones, Padre amado. Yo te pido que seas tú extendiendo tu manto de protección divina, Padre amado, porque hemos decidido, Padre Celestial, poner el ayudar al otro, Padre Celestial, como algo. Y eso es un mandato, Padre, que tú nos pones, Señor. Yo te pido, poderoso Rey, que nos fortalezca nuestro sistema inmunológico, Padre Celestial, para que ninguna plaga toque a nosotros y mucho menos a tus hijos, Padre Celestial. Guárdanos de todo mal y peligro, Espíritu Santo. Señor, danos fortaleza, Padre amado, todas esas cosas en la mente, Señor Jesús, que vienen a atacarnos, Espíritu Santo, que vienen a atacar nuestra área espiritual. Señor, yo te pido que seas tú fortaleciéndonos, Padre amado, que podamos aumentar nuestra comunión contigo, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Rey, porque sabemos en quién hemos creído, Señor.
De igual manera, Padre amado, yo te pido por aquellos enfermos, Padre celestial, que están acostados en la cama de un hospital, de una clínica, Señor, aquellos que incluso están aislados en sus casas por este momento de pandemia, Padre celestial. Es una situación un poco complicada, Padre celestial, pero tú eres el Señor, tú eres nuestro sanador, Padre celestial. Así lo hemos creído, Padre celestial, y vamos a creerlos hasta el día que nos llames a tu presencia, Padre amado. Yo te pido que seas tú dándole fortalezas a aquellas personas, Padre celestial, a sus familiares, Espíritu de Dios, para que todo lo que tú tengas, Padre amado, en sus caminos para pasar, Señor, lo pasen aferrados a ti en tus manos, poderoso Rey. Padre amado, fortalece el sistema inmunológico, Señor. Padre amado, danos sabiduría, toda el área científica, Señor Jesús, y médica, Padre amado, para que ocurran milagros extraordinarios de tu mano, Señor Jesús, y podamos encontrar, Padre amado, la mejor solución, Señor. Y que cuando tú vengas, Padre amado, nos encuentres dispuestos, Señor Jesús, y preparados, Padre. Gracias, poderoso Rey, porque sabemos que en ti estamos seguros, Señor, y nuestra confianza plena está en tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, Amén. yo oro por cada televidente que está viendo allí, Señor, por cada oyente, Dios, que ha escuchado esta palabra. Si hay alguien enfermo, enviamos tu sanidad, así como lo hiciste tú, Jesús, con muchas personas, Señor, a través de la distancia sanaste, así haya sanidad, Señor. Sin importar la enfermedad, tú eres poderoso, Dios. Trae aliento, Señor. Trae bienestar, trae salud, Señor, regeneración en el organismo, Señor. Y así como Mayra ha visto milagros en el hospital, así mis hermanos vean milagros en sus casas. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra de sanidad, porque tu palabra dice, porque yo soy el Señor, tu santo. En el nombre de Jesús yo lo pido, amén y amén. Mayra, muchas gracias por acompañarnos, gracias por expresar todo este conocimiento y todas esas experiencias. A ustedes que nos vieron desde sus casas, muchas gracias por hacer parte de este culto. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy interesante lo que el pastor y la mitad nos trajeron. Es cierto que el Señor tiene el control de todo durante esta pandemia. Entonces allí yo creo que usted tiene una petición de oración por la cual entonces vamos a orar. Quiero que usted incline su cabeza, cierre sus ojos y en reverencia oremos al Señor por esa petición que usted tiene. Señor Padre Celestial, te doy gracias, Dios, porque tú conoces nuestras peticiones, tú sabes cuáles son las necesidades que hay. Señor, venimos a poner delante de ti en oración, Señor, nuestras necesidades, Padre. En especial oro, Señor, por aquella familia, Dios, que necesita reconciliación, por aquella familia que necesita volver a la comunión, oh Dios. Gracias, Señor, también por aquellas personas, Señor, que necesitan, Dios, de tener la comunión de pronto con familiares, con amigos, Señor, que nos han hablado desde hace mucho tiempo. Señor, yo te pido que tú traigas reconciliación a esa relación, Padre. También oro, Señor, por aquellos que están dudando de sus finanzas, Señor, que tienen dificultades, Dios, económicas. Te pido, Señor, que tú seas metiendo tu mano poderosa allí, Señor, aquella persona, Dios, que está buscando un trabajo, Señor, yo te pido que tú proveas, Dios, que tú des inteligencia para buscar las oportunidades, Padre Celestial, que estas personas no se queden quietas, oh Cristo. Señor, también oramos, Dios, por aquellas personas que tienen achaques, Dios, de salud, aquellas mujeres, Señor, que tienen problemas en su sistema reproductivo. Señor, yo oro, Dios, para que tú traigas sanidad en el nombre de Jesús sobre la vida de estas personas. Te pedimos, Señor, que tú guardes el resto de esta semana, Dios, que nos guardes en el hueco de tu mano, que tu bendición, Señor, sea como una sombra que nos acompañe, Padre. Gracias, oh Cristo, por el mensaje de hoy, por tu santa palabra, Señor, que transforma, oh Cristo. Gracias, oh Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Allí donde usted está, yo le invito y le quiero dar gracias primeramente por las donaciones que usted ha dado
aquellas familias que se han visto beneficiadas por su buena voluntad, le queremos agradecer de parte de los pastores, de parte de todo el Ministerio de Catedral de Vida. Muchísimas gracias por su colaboración. También, si usted no se quiere quedar y aún quiere seguir compartiendo, y a los que no han podido compartir pero lo quieren hacer, allí en pantalla han aparecido o van a aparecer los números de los pastores para que usted se comunique con ellos. Ellos le van a explicar cómo se puede comunicar con nosotros, cómo es el proceso de la donación, que puede donar usted. Así que bienvenidos a donar. Sus donaciones de lo que sea son bienvenidas. Bien, hermano, le quiero despedir en el nombre del Señor. Que el Señor le lleve bien, que el resto de semana que queda usted sea llevado en bendición, en victoria. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.